Cordial saludo, mi nombre es Karen Betancourt Castro, soy residente de primer año de alergología. El día de hoy les traigo la fisiopatología de la urticaria crónica espontánea. Agradecimientos a mi tutora, la doctora Ruth Ramírez, y al coordinador del programa, el doctor Ricardo Cardona. Bueno, entonces la urticaria es una condición cutánea caracterizada por el desarrollo de abones, angioedema o ambos. Se clasifica de acuerdo al tiempo de duración. Entonces tenemos, cuando es menor de 6 semanas, hablamos de la urticaria aguda. Cuando es mayor de 6 semanas, de la urticaria crónica. Esta a su vez puede ser inducible o espontánea. En cuanto a la urticaria crónica, tenemos que afecta al 1% de la población, 40% está acompañada de angioedema, 20% tienen un desencadenante físico y 80% no se logra identificar la causa. En cuanto a las características clínicas, tenemos que los abones tienen una característica de tener, como vemos en la gráfica, un edema central variable que puede ser de diferentes tamaños, que está rodeado por un eritema reflejo, que son lesiones pruriginosas de corta duración porque duran menos de 24 horas y desaparecen sin dejar marcas en la piel. En cuanto al angioedema, tenemos que es un edema súbito de la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. A veces es más doloroso que pruriginoso. Esto es debido a que en esa área hay menos terminaciones nerviosas y menos número de mastocitos. Hay compromiso de mucosas y suelen durar más de un día en desaparecer. Se habla de aproximadamente 72 horas. Los mastocitos y los basófilos son las células predominantes en la fisiopatología de la urticaria. Cuando se activan van a liberar histamina, lo que va a llevar a una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular y un estímulo de las terminaciones nerviosas sensoriales. Bueno, en cuanto a la formación del abón, tenemos que esa histamina liberada se va a unir a los receptores H1 y H2 de las células endoteliales, lo que va a llevar indirectamente por los receptores H1 la producción de óxido nítrico y prostaciclinas, llevando a la vasodilatación. En cuanto a los receptores H2, de una forma directa van a llevar a la contracción del músculo liso. Por otro lado, tenemos que esa contracción de esas células endoteliales va a ver que quede un espacio, lo que va a permitir la fuga de plasma. Aquí podemos ver más gráficamente cómo ocurriría esto. En cuanto a los mecanismos que activan los mastocitos, tenemos que hay mecanismos no inmunológicos y mecanismos inmunológicos. En cuanto a los mecanismos inmunológicos, tenemos la unión de un antígeno a la inmunoglobulina E específica, tenemos autoanticuerpos que se van a unir contra la inmunoglobulina E, autoanticuerpos que se van a unir contra el receptor de alta afinidad de épsilon, anafilatoxinas como C5A y C3A, la proteína básica mayor liberada por eosinófilos, entre otros. Y no inmunológicos tenemos los neuropéptidos como la sustancia P, la neuroquinina, también tenemos hormonas como la gastrina, estrógenos, corticotropina, algunos estímulos físicos como el calor, el frío, la luz, la presión, que van a ser ese 20% de las urticarias inducibles, y algunos medicamentos como el ácido acetilsalicílico, otros AINES, los opiáceos, la polimixina, la tiamina, entre otros. Entonces, ya teniendo esta activación del mastocito, vemos que va a haber liberación de histamina inmediata, también liberación de prostaglandina y leucotrienos y producción de citocinas. Estos últimos mediadores, la prostaglandina y la producción de citocinas, generalmente son más demorados en producirse, aproximadamente después de 1 hora, no como la histamina, que es una liberación inmediata y produce los síntomas inmediatos y asimismo van a desaparecer. Aquí tenemos los mediadores que se producen con la activación del mastocito y vemos su efecto en la urticaria crónica. Entonces tenemos la histamina, ya les había hablado de la vasodilatación. Los leucotrienos van a tener una acción similar a histamina, lo que explicaría por qué un abón, si aplicamos histamina, un abón solo duraría 30 minutos, pero ya cuando hay producción de leucotrienos, esto va a perpetuar la respuesta del abón porque sabemos que esos leucotrienos, como les decía previamente, se van a producir media hora o 1 hora después. Ya los leucotrienos B4 van a potenciar la vasodilatación, la prostaglandina D2, las interleuquinas 1, 6, 4 y 5, lo que van a llevar es a una quimiotaxis de neutrófilos, eosinófilos, reclutamiento de linfocitos T, que se van a encontrar siempre en las biopsias de un paciente con una urticaria crónica. Además, va a haber producción del factor de necrosis tumoral alfa, que va a aumentar la expresión de moléculas de adhesión, que son las que van a ayudar al paso de los basófilos y los eosinófilos desde el vaso sanguíneo hacia la piel. En cuanto a las teorías de la patogénesis, voy a hablarles de 4 teorías. La teoría autoinmune, la activación del complemento, defectos celulares y la teoría de la cascada de la coagulación. Y al final vamos a hablar un poco sobre la asociación con infecciones. En cuanto a la teoría autoinmune, tenemos que todo se remonta a los años de 1947, cuando se hicieron pruebas con la prueba con suero autólogo. Realmente eso no progresó, no volvieron a hablar hasta 47 años después, ya en 1983, donde hablaban de una asociación entre la urticaria crónica espontánea y la autoinmunidad. Ya en el 86 apareció la prueba con suero autólogo. Al realizar la prueba con suero autólogo a pacientes con urticaria y aproximadamente la mitad de un 40 a un 60% presentaron una prueba con suero autólogo positivo, ellos consideraban que era por la presencia de anticuerpos que había en el suero. Ya en el 88, por el medio de ELISA, descubrieron anticuerpos de inmunoglobulina G contra la inmunoglobulina E de los mastocitos, pero estos no eran funcionales.
En 1991 se habló de una actividad liberadora de histamina, era que estos anticuerpos se unían contra el receptor de alta afinidad de épsilon y podían degranular el mastocito. Ya en el 93 se dieron cuenta que iba contra la región alfa del receptor de alta afinidad en los pacientes con urticaria. Ya para hablar de la teoría autoinmune tenemos que lo normal que ocurre es que en una hipersensibilidad tipo 1 vamos a ver que el antígeno se va a unir a la inmunoglobulina E específica. En la teoría autoinmune ya no es el antígeno, sino autoanticuerpos de inmunoglobulina G y E que van a ir en contra de la inmunoglobulina E o del receptor de alta afinidad de épsilon. Al haber esa unión va a haber una activación con degranulación del mastocito y liberación de los mediadores. Bueno, se han encontrado algunas asociaciones inmunológicas identificadas en pacientes con urticaria. Se han encontrado autoanticuerpos de inmunoglobulina G contra el receptor de alta afinidad de un 30 a un 40%. Autoanticuerpos de inmunoglobulina G contra la subunidad de inmunoglobulina E de un 5 a un 10%. Autoanticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa en un 25% y también se han encontrado ANAs positivos con un patrón moteado en el 30% de los pacientes. Además, un incremento de la incidencia en los pacientes con tiroiditis de Hashimoto. Esto no quiere decir que a todo paciente con urticaria crónica espontánea necesariamente tengamos que solicitarle esos exámenes, porque realmente no van a cambiar el curso de la enfermedad, pero es bueno tenerlos en cuenta porque apoyarían lo de la teoría autoinmune y más si un paciente llega a presentar síntomas que lo hagan pensar a uno en otra patología como un lupus, como una artritis reumatoidea, pues uno ya consideraría mandar estos exámenes. Para apoyar la teoría encontré este artículo que hablaba sobre la comorbilidad de la urticaria crónica espontánea en pacientes con enfermedad tiroidea. Fue una revisión sistemática. Entre los escritores estaba Marcus Maurer, que sabemos que ha escrito mucho sobre urticaria. Fue publicado en la revista Allergy en el 2017. Ellos realizaron una revisión sistemática donde analizaron 102 estudios. Ellos querían responder unas preguntas. La prevalencia de autoanticuerpos tiroideos de inmunoglobulina G, los niveles de anticuerpos antitiroideos en pacientes con urticaria y en pacientes sanos, la eficacia del tratamiento antitiroideo y que encontraron que cuando miraban esa prevalencia de autoanticuerpos tiroideos, ellos miraban tanto la tiroglobulina como la antitiroperoxidasa y miraban la edad, si era niño o adulto, y encontraron que el del 0 a un 61% presentaban autoanticuerpos de inmunoglobulina G contra la antitiroperoxidasa, un 42.6% contra la antitiroglobulina, un 22%, un 0 a un 22% lo encontraban ambos elevados en un mismo paciente y cuando comparaban adultos con niños los encontraban más que lo presentaban los adultos. Cuando miraban la prevalencia de autoanticuerpos tiroideos ya comparado pacientes con urticaria versus los controles sanos, también valoraban los mismos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, encontraban que de un 0 a un 79% eran más elevados en los pacientes con urticaria crónica versus los controles sanos. Y se encontraba también que estaba más elevada la antitiroperoxidasa que la antitiroglobulina. Y solamente en un 21% de los estudios no encontraron tasas significativas. Cuando miraron la eficacia del tratamiento en los pacientes con urticaria crónica espontánea, ellos miraron pacientes hipotiroideos, hipertiroideos y eutiroideos y encontraron que 42%, de un 0 a un 42% mejoraban con la medicación tiroidea, un 24% tenían una remisión completa y solo un 10% una mejoría parcial. Y se encontraba que había una mayor respuesta en los pacientes que eran hipertiroideos comparados con los hipotiroideos. Entonces ellos concluían que la urticaria crónica espontánea y las enfermedades tiroideas autoinmunes estaban estrechamente relacionadas. Los pacientes con urticaria crónica espontánea tienen más altas tasas de autoinmunidad tiroidea que la población general, lo que apoyaría pues la teoría autoinmune. Entonces, en esta diapositiva podemos ver lo que está en contra y lo que apoya la teoría autoinmune. Entonces tenemos lo que apoyaría es la mayor prevalencia de autoanticuerpos tiroideos, como lo encontramos en el estudio previo. La prueba con suero autólogo positiva en su época apoyó la teoría autoinmune. Actualmente está en desuso, ya sabemos que tiene una alta sensibilidad pero poca especificidad. También es positiva en pacientes riníticos, en pacientes asmáticos, en pacientes sanos. Entonces, pues no, esta sí estaría en discusión. La identificación de anticuerpos de inmunoglobulina G contra el receptor de alta afinidad de épsilon, eso aprobaría la teoría autoinmune porque ya se dieron cuenta que son funcionales, que realmente liberan histamina y producen el ABON. Y también la mejoría con plasmaféresis en algunos pacientes. No es que usaran la plasmaféresis en los pacientes con urticaria, sino que tenían otra patología concomitante y cuando la usaban veían que mejoraban sus síntomas de presencia de ABON y angioedema. Bueno, en contra de la teoría tenemos que hay controles sanos que también tienen anticuerpos de inmunoglobulina G, que la prueba con suero autólogo persiste positiva, así la urticaria resuelva. Aquí hay suero de pacientes con urticaria crónica que pueden inducir degranulación de mastocitos y que no expresan el receptor de alta afinidad, lo que estaría en contra de la teoría, lo que nos explicaría que la teoría autoinmune no podría explicar todos los mecanismos fisiopatológicos que ocurren en la urticaria.
Bueno, en otra teoría, en cuanto a la activación del complemento, tenemos que el complemento se puede activar por 3 vías: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de la lectina, todas llevando a la producción de anafilatoxinas C3A y C5A, que vemos acá en la gráfica, tienen un receptor específico los mastocitos que llevaría esta unión de C5A al receptor, activación de esa célula degranulándula y liberando histamina. En la urticaria crónica se ha asociado más la activación de la vía clásica. Bueno, en esta gráfica les voy a explicar la teoría autoinmune y la activación del complemento. Entonces, la TSH podría propulsar la producción de citocinas proinflamatorias por el linfocito T, lo que va a llevar a la producción de anticuerpos de inmunoglobulina G o E. Estos anticuerpos de inmunoglobulina G o E van a alterar la estructura de la tiroides, lo que va a llevar a que se liberen los pseudoantígenos o los antígenos que están secuestrados en la tiroides, que sería la tiroperoxidasa y la tiroglobulina. Ya teniendo el antígeno y el anticuerpo, vamos a ver que se van a formar inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos van a activar la vía clásica del complemento por la unión del C1Q, llevando a la producción de la anafilatoxina C5A, que producía degranulación del mastocito. Esto en cuanto a activación del complemento. En cuanto a la teoría autoinmune, tenemos que esos autoanticuerpos que se formaron de inmunoglobulina G contra la tiroperoxidasa y tiroglobulina van a unirse al receptor de alta afinidad de épsilon que se encuentra en el mastocito. Además, se dice que los autoantígenos también tienen la capacidad de unirse, autoantígenos como la tiroperoxidasa tienen la capacidad de unirse también al receptor de alta afinidad y producir la degranulación. Además, los basófilos también se encuentran acá involucrados, dado que esos basófilos también tienen el receptor de alta afinidad de épsilon, entonces también podrían activarse por esos autoanticuerpos que fueron formados. Ya en cuanto a la teoría de los defectos celulares, tenemos que antes de empezar a hablar de la teoría, tenemos que conocer los hallazgos histopatológicos. Generalmente vamos a encontrar un infiltrado leucocitario perivascular que es mixto: neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos T. Y en el angiodema se encuentran los mismos cambios, pero ya va a haber un edema más profundo. Aquí vemos el tipo de células que se van a encontrar en esa biopsia. Vemos que los mastocitos, si comparamos en el abón, en la piel no involucrada y en los controles sanos, vamos a encontrar que se encuentran normales, a diferencia de los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que van a estar incrementados en el abón urticaria, a diferencia de un control sano que los va a tener niveles insignificantes. Además, vemos que estos neutrófilos generalmente van a llegar a los 60 minutos, a diferencia de los basófilos, que van a llegar más rápido, aproximadamente en 30 minutos en la formación del abón. En cuanto a la teoría de los defectos celulares, se habla que hay defectos en el tráfico, señalización y o función de los mastocitos y basófilos. En cuanto a los mastocitos, se encuentra que están normales en piel, pero ellos liberan más histamina cuando se exponían a opioides. También se han encontrado niveles elevados de histamina y triptasa normal. En cuanto a los basófilos, se habla de unos fenotipos de basófilos, hay unos respondedores y unos no respondedores. En cuanto a los respondedores, se hablaba de cuando liberan un mayor del 10% de histamina comparado con los normales, y los no respondedores menor del 10% de histamina. Y estos pacientes con un fenotipo respondedor se asociaban al antígeno leucocitario humano DRBI04. También con los basófilos se ha asociado una vasopenia, que se asociaba a la migración de los basófilos a la piel, y siempre se han asociado a gravedad. Ya para continuar con otra teoría, la teoría de la activación de la cascada de la coagulación, tenemos que la célula principal son los eosinófilos, que son reclutados por todos esos mediadores que les expliqué en las diapositivas previas. Generalmente aquí va a haber una activación de este eosinófilo por autoanticuerpos contra el receptor de baja afinidad del eosinófilo, liberando proteína básica principal y factor tisular. Aquí podemos ver más gráficamente cómo los anticuerpos que se forman contra el receptor de baja afinidad de los eosinófilos van a unirse a ese receptor de baja afinidad de eosinófilos, llevando a activación del mismo con liberación de factor tisular. Este factor tisular va a llevar a una activación de la vía extrínseca de la coagulación, y en ese paso de activación de la vía extrínseca va a haber una liberación de trombina. Esta trombina se va a unir a los receptores activados por proteasas que se encuentran en el mastocito, llevando a la activación, por un lado. Pero por otro lado también tenemos que este eosinófilo activado por esos anticuerpos va a llevar a la liberación de la proteína básica principal, que también tiene un efecto de granulante de mastocito. En esa activación del mastocito y liberación de mediadores, se va a liberar la triptasa, y esta triptasa tiene un efecto directo sobre la protrombina para producir más trombina. Entonces, al haber más trombina, va a haber más activación de mastocito, entonces todo se vuelve como un círculo. En el paso de protrombina a trombina, se libera un polipéptido, que es el polipéptido F1+2. Este polipéptido es importante porque se ha encontrado en pacientes con urticaria elevado y se ha asociado también a gravedad, al igual que el dímero D. Para apoyar la teoría traigo este artículo
publicado en el JASI en el 2006 por Ricardo Acero, donde querían evaluar la generación de trombina midiendo el fragmento del polipéptido F1+2. Entonces ellos tomaron 96 pacientes adultos, le hicieron la prueba con suero autólogo y la prueba con plasma autólogo y midieron además el fragmento de F1+2. ¿Y ellos qué encontraron? Encontraban que los pacientes normales, controles sanos, tenían niveles de F1+2 menores de 1. Todos los pacientes con urticaria tenían niveles de F1+2 mayores de 2 hasta 3. Y los pacientes que tenían una prueba con suero autólogo positiva y prueba con plasma autólogo positiva tenían niveles más elevados, hasta 4 de polipéptido F1+2. Además encontraron que los pacientes que tenían una urticaria severa tenían niveles mucho más elevados, por lo que concluían que los niveles plasmáticos del polipéptido F1+2 sugerían que la urticaria estaba asociada a la generación de trombina. Además que la gravedad de la enfermedad era paralela a la cantidad de trombina generada. Como este artículo era del 2006, buscando literatura más nueva, encuentro este artículo publicado en Allergy en el 2016, donde querían medir parámetros sanguíneos que podrían ser posibles biomarcadores. Ellos querían mirar biomarcadores tanto para diagnóstico, actividad, duración y tratamiento. ¿Qué encontraron? Estos fueron todos los biomarcadores evaluados. De estos biomarcadores, cuando evaluaban comparando pacientes con urticaria versus los controles sanos, encontraron que el dímero D, el polipéptido F1+2, el factor 7A, y la PCR se encontraban significativamente más elevados en pacientes con urticaria que en controles sanos, considerándolo una evidencia fuerte porque encontraban más de 3 estudios que replicaban los hallazgos. Y encontraron que la vitamina D se encontraba disminuida en los pacientes con urticaria versus los controles sanos, también con una evidencia fuerte. Ya cuando evaluaban qué biomarcadores se encontraban en la actividad de la urticaria crónica espontánea, solo encontraron el dímero D y el polipéptido F1+2 con evidencia fuerte. Entonces consideraban que estos podían ser biomarcadores para medir la actividad. Ya cuando buscaban biomarcadores para predecir la duración de la urticaria, realmente no encontraron algo con evidencia fuerte, solamente encontraron los anticuerpos antitiroideos, pero con una evidencia muy débil. Cuando querían mirar biomarcadores y tratamiento, encontraron que el dímero D y la interleuquina 31 se encontraban disminuidos en pacientes que iniciaban tratamiento con omalizumab. Inicialmente medían los niveles de dímero D y los niveles de interleuquina 31, pero en pacientes que querían valorar la severidad. Cuando iniciaban el tratamiento veían que esos niveles disminuían, entonces ellos consideraban que realmente era un nivel de evidencia muy inexistente porque no era un estudio para mirar el tratamiento, sino que se encontró por otros hallazgos, pero fueron hallazgos que se encontraron y que son importantes. Ellos consideraban que había biomarcadores que eran compatibles con evidencia sólida para distinguir pacientes de urticaria crónica versus los controles sanos, que ahí incluiríamos el dímero D y el polipéptido F1+2. Y también para medir la actividad de la urticaria crónica espontánea, que incluiríamos también ahí el dímero D y el polipéptido F1+2. Pero consideraban que era necesario realizar más investigaciones para identificar biomarcadores que predicen el resultado o la respuesta al tratamiento en la urticaria crónica espontánea. Ya para finalizar, hablando de asociación con infecciones, encontramos con los parásitos que había una relación urticaria-infección que no era muy clara. Ellos hablaban de un perfil TH2 que lleva a la producción de una inmunoglobulina E específica, que cuando ya se encontraba el mastocito sensibilizado, el parásito o los metabolitos del parásito podían producir una activación de ese mastocito uniéndose a la inmunoglobulina E específica. Además, consideraban que la interleuquina 33 tenía un efecto directo de granulante del mastocito. Esta interleuquina 33 sabemos que es liberada cuando el parásito libera sus mediadores o el parásito libera sus citotoxinas y producen un daño endotelial o un daño del tejido que va a llevar a que se liberen mediadores como la linfopoyetina estromaltímica, la interleuquina 25 y la interleuquina 33. Buscando literatura encontré este artículo donde miraban la urticaria crónica espontánea y la infección parasitaria, hicieron una revisión sistemática donde incluyeron 66 estudios y ellos querían mirar la prevalencia de la infección parasitaria en la urticaria crónica espontánea versus los controles sanos y si realmente el tratamiento era efectivo o no. En cuanto a la prevalencia de infección parasitaria en urticaria crónica espontánea, ellos compararon niños con adultos y encontraron que los adultos tenían hasta 75% de prevalencia de infección parasitaria en urticaria crónica y los parásitos más asociados eran el Giardia y la entamoeba. Cuando miraban niños se encontraban hasta un 37% y los parásitos predominantes eran el Ascaris lumbricoides y el Giardia. Cuando se miraba la prevalencia de diferentes parásitos en la urticaria crónica espontánea, que ya no se tenían en cuenta niños o adultos, encontraban que el Blastocystis hominis era el que mayor prevalencia tenía, seguida de Giardia, entamoeba y Ascaris. También encontraron asociación con el Anisakis simplex, pero este ya causaba una urticaria crónica por una sensibilización que era mediada por inmunoglobulina E por ingestión de pescado contaminado. Cuando miraban la prevalencia de la infección parasitaria en urticaria crónica espontánea versus los controles sanos,
encontraban que si miramos acá a los pacientes con urticaria, vemos cómo aquí están los pacientes con urticaria. De 21, 18 tenían infección parasitaria. De 230, 106 tenían infección parasitaria. A comparación de los controles sanos, que vemos acá que de 21 solo uno presentaba infección parasitaria, de 187 solo 30. Entonces ellos consideraban que había unas tasas significativas más altas de infección parasitaria en pacientes con urticaria versus controles sanos. Ya cuando querían mirar la eficacia del tratamiento antiparasitario, ellos encontraron que la eficacia del tratamiento variaba de un 30 a un 100%. Entonces concluían que la infección parasitaria es una causa poco frecuente de urticaria crónica espontánea, pero debe considerarse como una causa subyacente cuando el tratamiento antiparasitario conduce a la erradicación de los síntomas. Esto es importante porque los pacientes con urticaria sería importante desparasitarlos. Si resuelve la urticaria, pues podríamos culpar al parásito como el desencadenante de la urticaria. Si no, pues habría que buscar otras causas. En cuanto a los virus, pues realmente los mecanismos no están bien establecidos. Hablan de una reacción cruzada de inmunoglobulina M o G contra la inmunoglobulina E de los mastocitos, sobre complejos inmunes circulantes y sobre la hiperbilirrubinemia que se producen en algunas hepatitis que van a aumentar la permeabilidad vascular. En este artículo, ellos realizaron una revisión sistemática sobre la asociación de urticaria y las infecciones virales. Realmente lo que encontraron fueron reportes de caso, 50 en total, y ellos separaban los virus por familias. Entonces encontraron que la familia del herpes virus producía más urticaria aguda y era más frecuente que lo presentara en niños, principalmente el virus de herpes 6, citomegalovirus y Epstein-Barr. Ya cuando miraban en adultos encontraban que los virus de la familia del Picornaviridae y Hepatnaviridae que producían la hepatitis A, B y C generalmente iban a producir una urticaria aguda. La única asociación que encontraron con urticaria crónica fue en la familia del Caliciviridae, que era el norovirus que producía las gastroenteritis infecciosas, que se asociaban a urticaria crónica en el adulto acompañadas del virus de herpes simple 2. Entonces, en conclusión, ellos consideraban que había una asociación directa era difícil de establecer, ya que no era posible desafiar a los pacientes con el agente etiológico sospechado. Pero en las revisiones de caso que encontraban, los pacientes cuando les iniciaban un tratamiento antiviral mejoraban los síntomas de Abón y angioedema. En cuanto al Helicobacter pylori, tenemos que en la fisiopatología se habla de una formación de autoanticuerpos contra el receptor de alta afinidad de epsilon, pero también hay teorías que hablan sobre una activación celular por una respuesta inmune innata. Entonces vemos cómo el Helicobacter pylori va a liberar unas citotoxinas, en este caso PAC y CAC-A, que pueden producir una lesión en la mucosa. Entonces al haber una lesión de la mucosa va a haber un contacto del Helicobacter pylori o de las citotoxinas con el mastocito, lo que llevaría a la activación del mismo, desencadenando los síntomas. En este artículo, publicado en la revista Indawi en el 2015, ellos querían mirar la asociación entre Helicobacter pylori y la infección por Helicobacter pylori. Entonces realizaron un metaanálisis donde incluyeron 16 estudios, en total 2.200 participantes. Ellos encontraron 965 pacientes con urticaria, de los cuales 480 tenían infección por Helicobacter pylori. Ellos hablaban de una prevalencia aproximadamente del 49.7%, a comparación de los controles, que de 1.235 pacientes, 504 tenían infección parasitaria, dando una prevalencia de 40%. Entonces ellos consideraban que realmente la infección por Helicobacter pylori fue mayor en pacientes con urticaria que en pacientes sin urticaria. Entonces consideraban el Helicobacter pylori como un factor de riesgo para desencadenar la urticaria. Entonces ya para terminar traigo estas conclusiones. Entonces la primera, que aunque los mastocitos son la célula efectora principal en la patogénesis de la urticaria, es claro que no es la única célula involucrada. Ya sabemos que también hay eosinófilos y basófilos. La fisiopatología de la urticaria crónica espontánea continúa siendo multifactorial y una sola teoría no explicaría todos los mecanismos que ocurren en la urticaria crónica. El papel patogénico de la activación de la cascada de coagulación en la urticaria crónica espontánea pueden abrir puertas a nuevas intervenciones terapéuticas, pero se requiere la realización de más estudios. Los niveles elevados de dímero D, el polipéptido F1+2, se han asociado a severidad en la urticaria crónica y pueden ser considerados como biomarcadores para la actividad de la enfermedad en seleccionados pacientes. Y como última conclusión, tenemos que las infecciones parasitarias y bacterianas se han asociado con la urticaria crónica y en lo posible, si se diagnostican, deben ser manejadas. Entonces, muchísimas gracias. Aquí les presento el grupo de alergología de la Universidad de Antioquia.